Revelado, risa de niños en autopsia de gemelos. Descubren detalle increíble y TRANSFORMADOR. Sofía Morales nunca había imaginado que su vida podría cambiar tan drásticamente en cuestión de minutos. El eco de las risas de sus gemelos, Santiago y Valentina, los había dejado huellas imborrables en su corazón. Sin embargo, la tragedia se instaló en su hogar, y aquel día de primavera se transformó en una cadena de recuerdos dolorosos. Ahora, en su pequeño y colorido pueblo, los murmullos de la comunidad a veces se tornaban en murmullos de desprecio, incapaces de entender su vacío y su angustia. Mientras buscaba entre las pertenencias de su madre fallecida, una carta cayó de un viejo libro. El arte, Sofía, puede transformar el sufrimiento en algo hermoso, leía fervorosamente. La abuela siempre había hablado del poder de la creatividad, pero el dolor que sentía ahogaba cualquier chispa de inspiración. La presión de los vecinos, que la veían con ojos críticos, solo aumentaba su sensación de aislamiento. Dudar, cuestionar, confrontar, cada día, esos pensamientos la asediaban mientras trataba de afrontar su realidad. La carta despertó en su interior una lucha intensa. Cotidianidad o pasión, se repetía, sintiendo que su mente aceleraba ante la pregunta. Se preguntaba si estaba mal querer transformar su dolor en arte. ¿Era egoísta querer inyectar vida a las paredes grises? El murmullo constante de su madre resonaba en su cabeza. El amor familiar es un baluarte, le repetía, pero el vacío que dejaron sus hijos parecía haber eclipsado esa luz. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que su mente giraba como un torbellino, la ansiedad la visitaba con cada nuevo atardecer. La idea de pintar murales, un acto de amor que podía dar vida a su dolor, la llenaba de esperanza, pero también de miedo. Temía ser vista como una mujer presa de su locura, obligada a lidiar con el que dirán. Sentirse así la atormentaba. Sin embargo, en el fondo, algo seguía gritando que debía intentar, que en su arte podría encontrar una respuesta o, por lo menos, un refugio. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en la penumbra, Sofía se encerró en su estado mariposeante, debatiéndose entre el impulso de sacar los pinceles y la necesidad urgente de mantenerse al margen. El recuerdo de sus gemelos la abrazaba, pero el temor a perder su imagen por tratar de honrarlos la mantenía atrapada. Aquella carta, colonia de recuerdos familiares, era una invitación, un grito silencioso a no rendirse. Pero, ¿y si su arte no era suficiente? ¿Y si al intentar rescatar su esencia, provocaba solo más dolor? La angustia crecía dentro de ella, su respiración se tornaba irregular, sus ojos empañados por la lucha, mientras el murmullo de sus dudas se hacía presente, un golpe en la puerta la sacó de su mente. Era su abuela, en su rostro había una mezcla de preocupación y amor intenso. Sofía, a veces hay que arriesgarse para sentir el viento a favor. Cada trazo puede ser un paso hacia adelante, le dijo, desatando un torrente de emociones que no pudo contener. ¿Podría finalmente permitir que ese dolor se transformara en un legado? La historia de Sofía estaba lejos de ser un destino consumado, pero el eco de la risa de Santiago y Valentina resonaba, instándole a encontrar su camino entre el amor y la pérdida. Sofía sentía una presión creciente en su pecho. La voz de su abuela, con sus palabras de aliento, parecía un faro en medio de la tormenta que la envolvía. Pero, ¿cómo podría dar el primer paso hacia lo desconocido? Nunca había considerado la pintura como una salida, siempre había sido un pasatiempo lejano.
Era la comunicación visual, la expresión de emociones que nunca se volvieron palabras. Y ahora, se encontraba al borde de un abismo, dudosa sobre si lanzarse a ese vacío con la esperanza de hallar en él algo que no había sido aún descubierto. Lo que comenzó como una lucha interna se transformó en un dilema tangible. Un día soleado, sintió algún tipo de coraje inexplicable. Se armó con pinceles y un lienzo en blanco y salió al pequeño jardín de su casa. Sin embargo, cuando se plantó frente a él, el miedo volvió a asediarla. La nada del lienzo parecía burlarse de su ansiedad y el viento arrastraba sus dudas. ¿Y si fracasaba? ¿Y si lo que producía no era un homenaje, sino una burla a la memoria de sus hijos? Cada trazo que pensaba realizar requería un acto de fe. El amor familiar es un baluarte, pronunciaba su abuela en su mente, como un susurro que intentaba infundir valor. Todo su ser anhelaba rendirse y dejar que la vida la arrastrara, pero la presencia de sus hijos la empujaba a hacer lo contrario, con movimientos vacilantes. Sofía empezó a esbozar en el lienzo una imagen desdibujada de un paisaje que podría haber sido un día de primavera. Conforme las horas avanzaban, las sombras del miedo empezaron a ser desplazadas por destellos de color. Lo que al inicio fueron pequeñas gotas de pintura pronto se comenzaron a convertir en una composición vibrante, llena de vida. Siguió creando, dejando que el dolor se filtrara en cada color, cada línea. La frustración inicial se convirtió en liberación, esos murmullos críticos que la rodeaban perdían fuerza. Fue en ese momento, inmersa en el proceso, que empezó a sentir que no solo creaba una imagen, sino que también estaba reconstruyendo su propia identidad, una capa a la vez. Cada pincelada se transformaba en una parte de su historia, una pieza de su ser que había estado escondida. Desde ese punto de vista, su tristeza se metamorfoseaba en un testimonio, un puente entre el dolor y la celebración. Por fin podía ver que el arte sí tiene el poder de transformar el sufrimiento en algo hermoso. Sin embargo, el día terminó, y con la caída de la noche vino la inquietud. Aún existía el riesgo, afuera, sus vecinos podían seguir juzgándola, aún podían considerarla una madre inadecuada. ¿Qué pasaría si expuso su trabajo? El pensamiento de ser la comidilla del pueblo la abrumó. Pero aquella noche, después de una intensa sesión de pintura, decidió que no podía dejar que el miedo definiera su camino. Ya estaba herida, esa herida podía ser su fortaleza. A la mañana siguiente, Sofía despertó con una nueva resolución. En lugar de encerrarse en su taller, planeó compartir su obra con el mundo. Aunque el temor la invadía, esa posibilidad de conexión, ese acto de visibilizar su dolor se sentía auténtico. Tal vez, solo tal vez, su sufrimiento podría tocar a otros. En su mente, un último pensamiento revoloteaba: si su arte podía conmover incluso a una sola persona, podría valer la pena todos los riesgos. El instante de enfrentar a la comunidad se acercaba, y con ellos, su verdad. Pero en ese momento de revelación, se dio cuenta de que su mayor desafío aún no había llegado. Esto no era solo sobre pintar, era sobre compartir su historia, despojarse de sus miedos y enfrentarse a los juicios ajenos. El día del encuentro se acercaba, y no podía predecir cómo sería recibido. El arte era solo el medio, el verdadero reto sería abrir su corazón ante aquellos que siempre habían dudado de ella. ¿Podría ser suficientemente fuerte para enfrentar la crítica, para ser vulnerable en su sinceridad? La batalla estaba lejos de estar ganada. Sofía había pasado la noche en vela, sellando sus emociones en un vaivén de inseguridades y sueños postergados. Al amanecer, un rayo de luz le dio la bienvenida, pero ella no sentía la calidez que imaginaba. En su corazón, el miedo seguía latente, recordándole que vulnerabilidad y juicio eran caras de la misma moneda. Sin embargo, había una parte en su interior que se negaba a claudicar ante el sudor frío de la duda. Con un profundo suspiro, se sentó frente al lienzo terminado, una explosión de colores vibrantes que representaban tanto su dolor como su anhelo. Cada trazo era un fragmento de su historia, una declaración de resistencia.
Aún así, sabía que la verdadera obra maestra no solo residía en la pintura, sino en la audacia de hacerla visible. La perspectiva de compartir su trabajo en el pequeño espacio cultural del pueblo, donde las miradas curiosas y los susurros críticos serían inevitables, la aterraba. Un día antes del evento, Sofía decidió visitar a su abuela, una fuente de sabiduría que siempre había tenido el don de ver en ella lo que a veces se negaba a revelar. La mirada de su abuela, siempre cálida, tuvo el poder de desarmar su pánico interno. El arte es tu legado, querida, dijo. No se trata de lo que piensen los demás. Se trata de ser auténtica, de mostrarte como eres, aunque duela. Palabras que retumbaron en su mente. La carga que había estado llevando en su pecho durante años empezó a liberar su agarre, permitiéndole respirar un poco más libremente. Este encuentro resultó ser una revelación. Las emociones acumuladas que había intentado reprimir comenzaban a fluir. Cuando Sofía regresó a casa, comprendió que un cambio estaba gestándose en su interior. No solo debía mostrar su arte, debía mostrar quién era verdaderamente. Día del evento, el aire estaba impregnado de una mezcla de expectativa y nerviosismo. El lugar, decorado con obras de otros artistas, se llenaba lentamente. ¡Qué irónico! Su arte estaba destinado a ser luz, pero se sentía atrapada en la penumbra de su miedo. Al caminar hacia el área de exposición, los murmullos de los asistentes comenzaron a recorrerla como ráfagas de viento, llevándose consigo su confianza inicial. Sin embargo, a medida que las voces se elevaban y se escuchaban risas infantiles, un impulso la llevó a cruzar el umbral de su propio temor. Colocada frente a su obra, Sofía sintió una sudoración en las palmas, pero la admiración sincera de algunos interlocutores la reconfortó. Eran rideos y gestos de sorpresa. Aquellos gestos sugerían que la conexión era más importante que el juicio. De pronto, se dio cuenta de que lo que había creado era más grande que su historia personal. Había transformado su sufrimiento en algo que resonaba con el público. Las miradas comenzaron a converger, y hasta el más sutil susurro parecía un reconocimiento a su valentía. La conclusión de que el arte podía sanar y conectar era liberadora. Esa noche, el escenario no solo era su lienzo, sino que su alma también estaba expuesta, pero entonces, cuando las luces comenzaron a atenuarse y los murmullos se tornaron en aplausos, un rostro emergió del fondo, un antiguo conocido que alguna vez había sido parte de su vida. La incomodidad creció en ella al imaginar el alcance de su juicio. El impacto de esa figura podría cambiarlo todo, cuestionando una vez más la autenticidad de su viaje. ¿Qué pasaría si ese regreso expusiera sus vulnerabilidades de una manera aún más cruda? Aquel encuentro imprevisto abrió una nueva puerta, una que revelaba más desafíos por venir. La sensación de que su propio camino hacia la sanación estaba a punto de tomar un giro inesperado la mantenía en vilo. Mientras se preparaba para enfrentarse a lo que podría ser un torrente de emociones, una reflexión allí mismo se aferraba en su mente: el arte no solo era un medio de expresión, sino también un catalizador de confrontaciones necesarias. Podría seguir desenredando su historia a través de la confrontación con su propio pasado, mientras se mantenía fiel a su nueva identidad. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, y con él, una verdad aún más profunda se aprestaba para ser descubierta, una historia que iba más allá de la pintura, una que retaría hasta los cimientos de su fortaleza. La sala se llenó de murmullos y el eco de las risas infantiles al fondo se convirtió en un recordatorio constante de la vulnerabilidad de Sofía. Javier, su antiguo conocido, permanecía en la penumbra, observándola con una intensidad que la inquietaba. En su mente, se mezclaban recuerdos de un pasado que había intentado enterrar, junto con la pregunta persistente de quién era realmente ahora. ¿Sería capaz de enfrentarse a las sombras de su propia historia? Sin pensar, Sofía dio un paso hacia adelante, sintiendo cómo la incertidumbre se acumulaba en su pecho. El arte había sido su refugio, su silencio, pero esta vez, el silencio ya no era suficiente.
Las risas a su alrededor resonaban como un pulso vital, una invitación a avanzar. Todos ven por algo, se decía a sí misma. Quizás su propia búsqueda de autenticidad podía inspirar a otros a hacer lo mismo, a liberarse de sus propios muros. Con una respiración profunda, se dirigió hacia Javier, quien parecía inmutable, desafiándola desde su esquina. ¿Qué piensas de lo que ves?, le preguntó, desafiando sus propios temores. Las palabras estaban cargadas de tensión, eran un intento de recuperar el control en una situación que la desbordaba. Su mirada se mantuvo firme, buscando en su rostro una mueca de aprobación o reproche. La incomodidad se palpaba, no solo entre ellos, sino también en el aire que los rodeaba. Javier sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. No sabía que seguías pintando, respondió finalmente. Siempre creí que eras demasiado sensible para lidiar con esto. La frase le golpeó como una espada afilada, abriendo una herida que había intentado cerrar. La idea de que su vulnerabilidad podía ser vista como una debilidad despertó una furia en ella que casi había olvidado. Eso era, quizás, lo que había estado buscando, una oportunidad para reafirmar no solo su lugar en el arte, sino también su derecho a existir sin recelo. Tal vez ser sensible no sea una debilidad, replicó Sofía, manteniendo la mirada. Es parte de la fortaleza que me permite crear y conectar con los demás. Fue liberador, como si cada palabra arrojara un peso que había estado atado a su espalda durante años. A su alrededor, las risas de los niños continuaban, llenando el espacio con la inocencia de lo no juzgado. Sofía comprendía, en ese momento, que no solo estaba buscando la aprobación de Javier o cualquier otro, estaba buscando la suya propia. La carga que antes la aplastaba ahora se sentía insignificante en comparación con la energía que emanaba de su arte. Mientras el evento avanzaba, la conexión entre su obra y su historia empezaba a resplandecer. Alejándose de la conversación con Javier, decidió acercarse a un grupo de visitantes que comentaban sobre su trabajo. Notó que algunos admiradores estaban profundamente emocionados, y una de ellas incluso enjugarse una lágrima tras contemplar un cuadro. Esa respuesta le llenó el alma, una reafirmación de que su expresión artística tenía el poder de tocar vidas. Sin embargo, en el fondo de su mente, la inquietud sobre Javier seguía latente. Sentía que aún no había terminado con esa historia. Cada minuto que pasaba en el evento, el recuerdo de su antiguo conocido se entrelazaba con sus nuevos descubrimientos, formándose como un hilo en el tejido de su vida. Realmente podría liberarse del peso de su juicio. La noche avanzó y el murmullo de aplausos se transformó en una prolongada ovación. Sofía se encontró a sí misma en el centro de atención, el calor del reconocimiento desbordando su ser. Pero en el fondo, el rostro de Javier permanecía grabado en su mente. Tenía que confrontarlo, las palabras aún no saldadas la atormentaban. Era el momento de definir quién era y quién quería ser. Mientras su corazón latía frenéticamente, la decisión de abordarlo de nuevo pulsaba en su interior. Era el instante perfecto para desafiarse a sí misma una vez más. ¿Sería capaz de poner en palabras no solo su arte, sino también su verdad más cruda? Las luces parpadeaban suavemente, como presagiando que la revelación final estaba a punto de desatarse. La confrontación no solo era inevitable, era necesaria. La próxima decisión de Sofía podría cambiar la trayectoria de su vida. Sofía sintió que su determinación crecía con cada paso hacia Javier. Las risas de los niños se desvanecían en un eco distante, su corazón retumbaba como un tambor en su pecho, marcando el ritmo de su avance. Había llegado el momento de despojarse de la coraza de inseguridad que había construido durante años. Aferrada a su decisión, se acercó, su resolución palpable, dispuesta a enfrentar no solo a Javier sino también a las partes de sí misma que había estado evitando. Cuando estuvo frente a él, la tensión se hizo casi tangible. Necesitamos hablar, dijo con una firmeza que ni ella misma creía poseer. La voz le tembló ligeramente, pero se mantuvo erguida, enfrentando el pasado que la había forjado.
Javier la miró fijamente, como si evaluara la posibilidad de que realmente estaría dispuesta a destapar viejas heridas. Siempre hay un momento que define a una persona, comentó él, con una leve sonrisa que no disimulaba su curiosidad. Me impresiona que estés aquí. Tal vez estés buscando un cierre. Su tono era provocador, como si estuviera intentando llevarla a un lugar donde las verdades fuesen incómodas. Sofía se sintió herida por el subtexto en sus palabras, un recordatorio de aquellos días en los que su sensibilidad había sido objeto de burla. Basta de elucubraciones, respondió Sofía, decidiendo no ceder ante la provocación. No estoy buscando un cierre, estoy buscando un nuevo comienzo. He estado atrapada en mi propia historia y no pienso dejar que eso me defina más. La barandilla emocional que había mantenido durante tanto tiempo estaba finalmente sucumbiendo al peso de su propia sinceridad. Veracidad y vulnerabilidad se entrelazaban, dándole una fuerza que nunca pensó tener. Javier arqueó una ceja, sorprendido. Es notable escuchar eso de alguien que solía encerrarse en su arte. Siempre pensé que era tu única salida. Su provista ironía sirvió para avivar llameantes dardos de rabia y determinación en el interior de Sofía. Ya no estaba dispuesta a que sus inseguridades definieran las fronteras de su expresión. Y era así, admitió. Pero he transformado ese dolor en algo poderoso. Cada trazo del pincel es una liberación. El arte es mi voz, y debo usarla para contar mi verdad. Un destello de claridad brotó en su mente. Por primera vez, sentía que estaba tomando control no solo sobre su pasado en el arte, sino también sobre su percepción en el presente. Esa chispa de confianza, sin embargo, se mezcló con la inquietante realidad que Javier representaba. ¿Podía realmente liberarse de su juicio? La historia que compartían no era fácil de deshacer, y la presión de la conversación la hizo sentir expuesta. La presión social que había sentido en el pasado como una marea abrumadora ahora se convertía en un motor de cambio. Mientras la conversación avanzaba, Sofía comenzó a entender que no estaba solo en su viaje hacia la autenticidad. También Javier parecía estar contraído, sus propios fantasmas flotaban en la conversación. Quizás él también llevaba su carga, y entenderlo podría abrir una brecha para un diálogo real entre ambos. ¿Y tú? Preguntó de repente, sorprendiéndose por su propia valentía. ¿Te has quedado atrapado en un pasado que te define? ¿Tienes algo que te gustaría expresar? La pregunta cortante pareció dejarlo momentáneamente descolocado. Javier se llevó una mano a la cabeza, dejando al descubierto la lucha interna que había decidido mantener oculta. Era un momento de verdad temeroso, donde el pasado y el presente convergían. Para Sofía, aquel instante ya no solo eran palabras lanzadas al aire, era el primer paso para dejar atrás ciclos de dolor y establecer un nuevo camino. Sin embargo, la respuesta de Javier se pospuso, como si un obstáculo invisible lo detuviera. Sofía sintió que cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. Estaba realmente a punto de abrir una caja de Pandora, el ambiente se volvía denso, y la incertidumbre de lo que vendría a continuación colgaba en el aire. La confrontación era necesaria, pero también susceptible de ser desgarradora. Ayudada por su arte, descubrió que la verdadera liberación estaba a un diálogo de distancia, aunque las respuestas pudieran cambiarlo todo. La noche oscurecía y el eco de las risas infantiles regresaba, un recordatorio de que su propia historia, aunque llena de sombras, también podía albergar luz. Con el pulso acelerado, Sofía se preparó para realizar su movimiento más audaz, abrirse no solo a Javier, sino también a las infinitas posibilidades que su nuevo comienzo podría ofrecer. ¿Sería posible que al enfrentar sus miedos, descubriese no solo su voz, sino también la voz de él, la que su alma había anhelado escuchar? Sofía sintió que la conversación pendía en un delicado equilibrio. Javier, a su lado, parecía sumido en sus propios pensamientos, la tensión en su rostro indicaba que luchaba con una verdad que no se atrevía a expresar.
El silencio se extendió, denso y abrumador, mientras Sofía cuestionaba si había hecho lo correcto al lanzarse hacia un diálogo tan arriesgado. ¿Podía realmente abrirse a alguien que había sido una fuente de tanto dolor? La lucha interna que la mantenía en vilo la impulsó a seguir adelante. No solo se trataba de Javier, sino de las sombras que todavía la acechaban. Y fue en ese instante de expectativa que decidió dar un paso más. Está bien, empezó, su voz ahora más suave pero firme. El arte no es solo mi voz, también ha sido mi refugio. Pero estoy lista para salir de eso. Estoy lista para enfrentar lo que siento. Miró a Javier a los ojos, buscando una conexión genuina, deseándose a sí misma la valentía para no derrumbarse. ¿Te resulta difícil expresar lo que sientes?, inquirió. Las palabras brotaron de su interior como un río desbordado. ¿Estás atrapado entre lo que eres y lo que te han hecho creer que eres? Javier respiró hondo, su mirada se tornó más intensa, como si finalmente estuviera sopesando sus palabras en un delicado vaivén. Entre las sombras que lo envolvían, Sofía vislumbró fragmentos de vulnerabilidad, también de desilusión. Había un eco de lucha interna que se reflejaba en su propia batalla con la inseguridad. Es complicado, finalmente dijo Javier, la vida se convierte en una colección de máscaras. Aprendí a esconderme detrás de ellas, a mostrar solo lo que otros quieren ver. Su voz era ahora una mezcla de firmeza y fragilidad, lo que confirió a sus palabras un peso imponente. Pero, ¿qué pasa cuando las máscaras se rompen? Cuando la luz se filtra por las grietas, y ya no sabes quién eres realmente, Sofía sintió que cada palabra resonaba en su interior. La búsqueda de autenticidad era una lucha universal, que la hacía cuestionarse el motivo de su propio encierro emocional. La verdad puede ser aterradora, comenzó, pero también es liberadora. Tal vez miedo y liberación son dos caras de la misma moneda. Sus ojos ardían con determinación, y en su mente rebotaban ecos de su propia historia, como una invitación para un salto al vacío que, al final, prometía el encuentro con la esencia misma. Entonces, ¿qué harías si te atreves a mostrarte tal como eres? Sofía no veía solo la oportunidad de sanarse a sí misma, sino también de sacar a la luz una verdad que podría liberar a Javier de sus cadenas. La conversación giraba hacia un nuevo horizonte y sabía que allí estaba la clave para avanzar, tanto para ella como para él. La respuesta de Javier fue lenta, como si cada palabra tuviera que ser desentrañada desde el fondo de su ser. No lo sé. Siempre he tenido miedo de hacerlo. Miedo a no ser entendido, a ser rechazado. Pero también tengo la necesidad de intentar ser yo mismo. En su declaración había una chispa de autenticidad, un indicio de que podía haber un cambio en marcha. Sofía, sin embargo, no podía ignorar que el enfrentamiento con su propio pasado apenas comenzaba a desnudarse. Sabía que había una fuerza dentro de ella que empezó a agitarse, lista para salir a la luz. La conexión entre ellos se volvía palpable, como si también Javier estuviera asumiendo su propia historia. Quizás sea el momento de romper esas máscaras, sugirió con una convicción renovada. No solo para nosotros, sino para aquellos que aún se sienten cautivos. En su interior, ella sabía que había un propósito más grande esperándola. El eco de risas infantiles en la distancia pareció acercarse, exigiendo que renovaran su coraje. Sofía se preguntó si podrían convertir el dolor en un nuevo tipo de arte, un arte sin límites ni juicios. A medida que el aire se despoblaba de incertidumbre, una pregunta se alzó en su mente: ¿serían capaces de enfrentarse no solo a sus propios miedos, sino también a lo que significaría liberarse? ¿Definitivamente? La noche se oscurecía a su alrededor, pero la luz de las posibilidades empezaba a brillar con fuerza. El momento de la verdad se cernía sobre ellos, un precipicio ante el cual ambos se encontraron paralizados, justo antes del salto definitivo hacia lo desconocido. ¿Se atreverían a cruzar esa línea que separa el temor de la libertad? Sofía sintió como el aire se tornaba pesado,
no solo por la inminente revelación entre ella y Javier, sino por la emergencia de lo que había relegado a un rincón oscuro de su ser. El eco de las risas infantiles resonaba con una mezcla de nostalgia y dolor, y en su mente, las imágenes de su propia infancia marcaban un contraste feroz con la confusión y el miedo que la acompañaban en el momento presente. Decidió que era hora de explorar esa conexión interna, de darle voz a sus sombras. Javier, comenzó, su tono un poco más suave, ¿te has preguntado alguna vez cómo nuestras experiencias de niñas y niños nos moldean? Lo que llevamos como cargas de la niñez salta a la vista cuando menos lo esperamos. Dijo esto no solo para abrir la puerta a la conversación, sino también como un acto de desafío personal. En mi caso, continuó, las risas no siempre fueron felicidad. A veces eran un refugio, una forma de ocultar el dolor que no podía expresar. La vulnerabilidad en su voz sorprendió incluso a Sofía, que, en palabras sencillas, se arriesgaba a despojarse de las capas de protección que había construido a su alrededor. Era una invitación clara, un paso consciente hacia lo desconocido que siempre había temido explorar. Javier la observaba, con un entrecejo ligeramente fruncido. Había una chispa de curiosidad en su mirada, y esa chispa era suficiente para que Sofía sintiera algo diferente, un ligero alivio. Era un pequeño reconocimiento, un susurro de que quizás no estaba sola. ¿Te atreverías a compartir algo de tu pasado?, preguntó ella, con un tono que combinaba interrogación y apoyo, desafiándolo a iniciar su propio baile de verdad. A veces hablarlo puede crear espacio para la liberación. Javier se quedó en silencio unos instantes, como si cada palabra tuviera que ser cuidadosamente seleccionada. No sé si estoy listo para eso, admitió, pero había en su voz un matiz de consideración. Pero he aprendido que las palabras tienen poder. Pueden construir o destruir, tanto como pueden sanar. Vieron como el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, hundiendo el entorno en metáforas de anochecer y esperanza. Sofía sintió la necesidad de avanzar, de no dejar que la oportunidad se desvaneciera en el ocaso. La autenticidad puede ser aterradora, pero es un viaje esencial. Cada paso que demos nos acercará más a quienes realmente somos. Mientras él reflexionaba sobre su respuesta, en el fondo de su mente, Sofía comenzó a preguntarse sobre su propia autenticidad, sobre lo que realmente deseaba expresar a través de su arte. Su vida no era solo un refugio, sino un campo de batalla en el que luchaba por liberar su voz ahogada. Era hora de aplicar esa concepción en su propia vida, no solo en la teoría. No se trata solo de mostrar vulnerabilidad ante los demás, siguió, sino de permitirnos ser humanos entre nosotros, entender que el miedo y la valentía pueden coexistir. Con cada verdad que compartamos, abrimos la puerta a nuevas posibilidades. La conversación se tornó casi mágica. Las palabras parecían fluir con facilidad en comparación con el peso que llevaban hasta ese momento. La conexión entre ambos se transformó en una danza, un intercambio catártico donde existía la promesa de una nueva forma de ser. Sin embargo, la inquietud, esa sensación familiar, empezó a asomar de nuevo en el fondo de su alma. A pesar de estar dando pasos hacia una mayor conexión, una sombra oscilante la instaba a detenerse, a preguntarse, ¿qué pasaría si Javier no era capaz de enfrentarse a su verdad? ¿Qué sucedería si esa verdad resultara ser más devastadora que cualquier máscara que llevase puesta? Javier, con sus ojos cargados de un nuevo entendimiento, tomó aire, y Sofía sintió que el momento de su propia revelación estaba más cerca de lo que creyó. Era un umbral que una vez más estaba a punto de cruzar, un escalón hacia algo desconocido pero a la vez inevitable. La certeza de que la luz revelaría verdades ocultas y posibilidades infinitas se encendió en sus corazones, pero no sin una advertencia retumbando en su mente. ¿Estaban preparados para enfrentar las verdades que yacían más allá del cristal de sus recuerdos? La noche era oscura, pero las preguntas ardían con una fuerza perceptible. Ambos supieron que una decisión crítica estaba a punto de hacerse evidente, no solo para ellos, sino quizás para sus respectivos destinos, tensando el hilo de la conexión que se estaba forjando entre ellos.
¿Se atreverían a cruzar el umbral de su propia realidad? Sofía se sintió como una gladiadora en la arena, enfrentándose a su propio miedo. Mientras el eco de la conversación con Javier reverberaba en su mente, también lo hacía la conciencia de sus propios bloqueos creativos. Había una batalla inmensa dentro de ella, una lucha entre lo que deseaba expresar a través de su arte y lo que había aprendido a callar por miedo a la vulnerabilidad. La luz del atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados, y por un instante, el paisaje exterior pareció reflejar el calor interno que comenzaba a brotar. Si las palabras sanan, entonces debo atreverme a usar las mías, pensó, preparándose para compartir no solo sus inseguridades sino también el anhelo escondido en su interior. Javier, empezó, sintiendo como su voz temblaba ligeramente, hay algo que siempre quise transmitir a través de mi trabajo, pero nunca supe cómo. Es un dolor latente, una parte de mí que se siente irrevocablemente atrapada en el pasado. Las palabras escaparon como un torrente que había sido contenido demasiado tiempo. Siempre he creído que si lograra hablarlo, podría liberarlo. Hazel, mi hermana gemela, siempre fue el sol, y yo la sombra que la seguía. Javier la miró, su expresión ahora una combinación de sorpresa y atención. ¿Tu hermana? No sabía que tenías una gemela. Aquel comentario le hizo sentir la necesidad inminente de indagar más, de no dejar que la conversación se desvió hacia un lugar trivial. Era brillante, en todo sentido, continuó Sofía, buscando el hilo de la historia con el que tejer sus emociones. Pero tras su muerte, me sentí como si una parte de mí se hubiera extinguido. Perderla significó perder mi voz. El arte fue mi refugio, pero también la herramienta que rechazaba, lo imposible se tornó en mi único espacio. Las palabras se deslizaron entre su dolor y su deseo de ser libre, la claridad de su mensaje comenzó a solidificarse, y en su interior se encendió una chispa de determinación. Había pesado demasiado tiempo los pensamientos, guardando el tesoro de sus emociones como quien protege el oro. Sin embargo, en esa noche estrellada, sentía que era el momento de darles voz. Quiero trabajar en un proyecto que le rinda homenaje. Algo auténtico que hable de la profundidad del amor y la pérdida. Pero no puedo hacerlo sola. Sofía se dio cuenta de que, al abrirse a Javier, no solo estaba exponiendo su vulnerabilidad, sino también su deseo de colaborar, de encontrar fuerza en él. ¿Me ayudarías en esto? La franqueza de su pregunta era un compromiso tácito, un paso decidido hacia el futuro. Ahí, en ese instante crucial, la conexión que había comenzado tan velada se tornaba en una especie de pacto emocional. Javier asintió lentamente, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y emocionada aceptación. Por supuesto, Sofía, respondió. Tal vez sea mi momento de ser también auténtico, de permitir que mi propia historia camine junto a la tuya. La luz de su respuesta iluminó el ambiente, pero también planteó nuevos interrogantes. Esto no era solo un proyecto de arte, era un proceso de autocomprensión que podría develar tanto luces como sombras. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sofía. ¿Y si Javier también tiene una herida que sanar? Esa pregunta latente comenzó a percutir en su mente. Si ella daba pasos hacia su propia verdad, ¿acaso él podría hacer lo mismo? La idea traía consigo tanto esperanza como miedo, un delicado equilibrio entre lo que podría surgir y lo que se pondría a prueba. La noche se volvió su confidente silenciosa mientras contemplaba los usos del arte como vehículo personal, y al mismo tiempo, sembraba dudas inquietantes en su pecho. ¿Sería capaz de soportar la revelación que podría surgir tanto de su historia como de la de Javier? Con un nuevo enfoque en su deleite artístico, Sofía sintió que la vida se convertía en un lienzo abierto. Al mismo tiempo, las preguntas de los viajes personales que estaban a punto de iniciar brotaban con un reto feroz y una promesa irresistible. La tormenta de emociones. Dentro de ella arreció en intensidad. ¿Estarían realmente listos para seguir adelante con un proyecto que podría revelar no solo la belleza sino también el sufrimiento de sus pasados?
Al mirar a Javier, quien parecía profundamente inmerso en sus propios pensamientos, supo que el camino se bifurcaba. ¿Qué secretos ocultaban sus corazones? Mientras el viento soplaba suavemente, Sofía sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, uno marcado por la necesidad de explorar, adentrarse y enfrentar lo desconocido de sus propias realidades. Sofía se despertó la mañana siguiente con el estruendo de nuevas posibilidades resonando en su interior. La conversación con Javier anidaba en su mente, firmemente arraigada, y aunque sentía una mezcla de incertidumbre y emoción, había un fuego en su pecho que la impulsaba hacia adelante. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación con una claridad que la hacía sentir que cada rincón podía ser un nuevo comienzo, era hora de accionar. Mientras se preparaba, su mente daba vueltas sobre cómo abordar el proyecto. ¿Cómo podía capturar la esencia de lo que había perdido? La idea comenzó a tomar forma, una serie de obras que exploraran el amor infinito entre dos hermanas, una representación artística de su conexión, y de su propia lucha por encontrar la voz que se había silenciado tras la tragedia. Cada trazo en el lienzo representaría un recuerdo, una emoción, incluso una pregunta sin respuesta. La necesidad de expresar su dolor se convirtió en una poderosa musa. Soltó un suspiro profundo, determinando que dejaría fluir los sentimientos que había tratado de ocultar demasiado tiempo. Pero, ¿estaría Javier a la altura de este desafío compartido? La perspectiva de trabajar a su lado era emocionante y aterradora. ¿Realmente podía confiar en que desnudara su alma ante él? Las inseguridades emergieron nuevamente, pero esta vez las enfrentó de frente. Decidió que la revelación requería valentía, cada pincelada en su obra debía ser fiel a sus emociones, un acto de coraje en el que su vulnerabilidad se convertiría en fortaleza. Más tarde, se reunió con Javier en un café pequeño y acogedor, donde el aire estaba impregnado de café y dulces. El ambiente cálido y las risas de los niños cercanos creaban un contraste impactante con el caos interno que llevaba. Sofía se sorprendió de cómo el bullicio exterior podía coexistir con la introspección que habitaba en su interior. «Quiero que hablemos de nuestras historias», dijo Sofía, sintiendo el nudo en su garganta. Las palabras se debieron pronunciar. Quería que Javier también fuera parte de esta experiencia a nivel emocional, y no solo artístico. Siento que si ambos compartimos nuestras verdades, eso enriquecerá nuestro proyecto. Javier asintió, sus ojos brillaban con la misma intensidad que sentía ella. De acuerdo, Sofía. Este viaje es interno tanto como externo, respondió con firmeza. Yo también tengo mis sombras y, tal vez, compartirlas me ayude a entender por qué he estado estancado. Así, alto entre diálogos de café y risas distantes, empezaron a construir un espacio seguro para la honestidad, un pacto de colaboración que les llevaría a profundizar en sus respectivos pasados. La conversación fluyó entre recuerdos felices y dolorosos, cada revelación destapaba una capa más de su ser. El miedo se transformó en curiosidad por lo que encontrarían en el proceso. Mientras hablaban sobre su infancia, Sofía sintió una sensación nueva surgiendo. Cada historia compartida multiplicó su motivación, por un lado, la necesidad de lidiar con su duelo, y por el otro, la búsqueda de la paz anhelada. La conexión entre ellos se fortalecía, los límites autoimpuestos empezaban a desvanecerse. Al final de la conversación, un silencio cómodo envolvió sus palabras, la complicidad era ahora palpable. A partir de aquí, lo que pintemos no solo serán colores en un lienzo, será nuestra sanación, dijo Sofía, sintiendo cómo esas palabras resonaban no solo en el aire, sino en lo más profundo de su ser. Sin embargo, a medida que abandonaban el café, una inquietud recorrió su cuerpo. Las sombras compartidas dejaban entrever lo que estaba por venir, y su preparación para el reto que significaba abrirse por completo se convertía en su próxima batalla interna. Con cada paso fuera del café, una pregunta la asaltó: ¿y si el arte no solo revela el dolor, sino también lo que hay de hermoso en un adiós? Esa dualidad la intrigaba, y al mismo tiempo, la llenaba de temor. Pero,
más aún, la llenaba de un deseo ardiente de seguir adelante. Sofía miró a Javier, quien parecía absorbido en pensamientos, un reflejo de sus propios dilemas. A partir de este momento, el propósito de su proyecto se fusionaba con su vida personal, y el camino que habían elegido estaba pavimentado de potencial y de riesgo. Iban a liberar sentimientos reprimidos, aquellos que a largo plazo podrían transformar no solo su arte, sino también la forma en que se entendían a sí mismos. La noche caía sobre la ciudad, y el horizonte se cubría de tonos oscuros, contrastando la luz que aún brillaba en su interior. Sin embargo, un nuevo desafío se mostraba ante ellos. Las historias no se limitan a ser narradas, deben vivirse. ¿Serán capaces de enfrentar el dolor para encontrar la liberación a través de su arte? Las preguntas se arremolinaban en su mente, creando una tensión que deseaba disipar pero que también sabía que era esencia vital para su crecimiento. Y así, después de tantas revelaciones y promesas, se sintieron, al mismo tiempo, como exploradores y prisioneros de sus propias emociones. La búsqueda apenas comenzaba, y en su interior, un eco resonaba. ¿Cuánto más estaban dispuestos a descubrir sobre ellos mismos? Sofía Morales se despertó una mañana con una claridad inusitada. Tras semanas de introspección, conversaciones profundas y una conexión renovada con su arte, había decidido que era hora de presentar sus obras al mundo. Con un objetivo claro, rendir homenaje a su gemela Hazel a través de una serie de murales que capturarían la esencia de su amor y dolor en un equilibrio sutil. Cada trazo estaba destinado a ser un testimonio de su conexión y de la sombra que su pérdida había dejado en su vida. Los días pasaron y, con cada pincelada, Sofía se sentía más empoderada. Su proceso creativo se transformó no solo en una exploración de su duelo, sino también en un espacio de sanación. Las vibrantes capas de color que emergían de su lienzo eran reflejo de sus recuerdos, de la risa compartida con Hazel y del vacío que sentía en su ausencia. La comunidad, que antes la miraba con desdén, comenzó a cambiar. Los murmullos de rechazo se desvanecieron, dando paso a preguntas genuinas y admiración por su valentía. Finalmente llegó el día de la exposición. Sofía, nerviosa pero decidida, adornó el pequeño espacio con sus murales. Cada uno narraba una historia, desde los momentos de alegría hasta los instantes de tristeza que había enfrentado. Ella sabía que al exhibir su arte, no solo estaba mostrando su dolor, sino también su triunfo personal. Había transformado su sufrimiento en algo hermoso. Su legado era, en definitiva, un arte que sanaba. Las risas infantiles resonaban en el fondo, un eco de la felicidad que su vida había albergado. El evento se llenó, y las miradas curiosas se posaron en sus creaciones. Los comentarios eran mixtos. Algunos se maravillaban por la profundidad emocional de su trabajo, otros reflexionaban sobre su viaje personal. Por primera vez en años, Sofía sintió que su vulnerabilidad era un puente, no una carga. Entre la multitud, vio a Javier. Se acercó, demostrando un genuino interés por su obra. Es impresionante ver cómo capturas el amor en cada trazo, comentó. Has logrado convertir tu dolor en un mensaje poderoso. Sofía sintió que las palabras de Javier resonaban con verdad. No solo lo decía, sino que también parecía entender lo que había implicado este proceso. Este reconocimiento le otorgó un nuevo nivel de confianza. Los días posteriores a la exposición resultaron ser una revelación. Sofía se recibió como artista, no solo en su comunidad, sino en un ámbito más amplio. Recibió propuestas para colaborar en otros proyectos, lo que la llevó a nuevos horizontes artísticos. Ya no era la madre desolada que una vez fue, sino una mujer decidida y valiente que había decidido vivir plenamente. La conexión con Javier floreció. Tras intercambiar experiencias y construir un entendimiento mutuo en sus respectivas historias, ambos encontraron una resonancia en sus pasados. Comprometidos a explorar el próximo capítulo juntos, se aventuraron a realizar un mural colaborativo que fusionara sus visiones personales, así como la lucha compartida por ser fieles a sí mismos y al arte.
Con cada pincelada en su nueva obra colaborativa, Sofía se sentía más ligera. La carga que había sentido durante años se transformó en una fuerza impulsora. La aceptación que había anhelado por parte de su comunidad finalmente llegó y sentía que ahora era su propia voz la que resonaba en el viento. Sofía Morales había conquistado sus miedos y, a través del arte, se había reencuentro con su esencia. No solo honraba la memoria de Hassel, sino que también había creado un espacio para su propio crecimiento y autenticidad. Al mirar el vasto mural que adornaba la plaza del pueblo, una sonrisa tranquila cubrió su rostro. Había logrado un impacto tangible no solo en su vida, sino en la de los demás, demostrando que el amor y la pérdida pueden transformarse en luz. Una satisfacción profunda la abrazó. Sofía ya no era la misma mujer que había comenzado este viaje, se había convertido en una artista auténtica. El proceso creativo que tanto la había intimidado se había convertido en una expresión de libertad. Ahora era su momento de ser escuchada, de seguir adelante con la certeza de que su voz, una vez temerosa, ahora resonaba fuerte y clara en el mundo. La historia de Sofía Morales es un recordatorio de que todos podemos transformar nuestras experiencias más dolorosas en arte, amor y autoaceptación. ¿Y tú, estás listo para explorar tus propias historias y compartirlas con el mundo? Necesitan suscribirse ahora, no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de una comunidad que celebra el arte y la transformación personal. No esperen ni un segundo más.